días a todas y todos. Vamos a dar comienzo a esta nueva sesión de las conferencias de Gregorio Pérez Barba, hoy con la presencia de Ramón Ruiz, que es profesor de filosofía del derecho en la Universidad de Jaén. Ramón, bueno, pues para mí es una satisfacción que esté aquí Ramón, porque aparte de que viene de una universidad en donde yo estuve 3 años, ¿no?, trabajando allí con ellos, tuve además también la suerte de ser su director de tesis, una tesis sobre la tradición republicana, muy interesante. Y además también, bueno, porque Ramón es un investigador destacado en el ámbito de la filosofía del derecho. Ha tratado muchos temas y hoy nos va a hablar sobre discrecionalidad judicial, justicia constitucional y objeción contramayoritaria. Creo que ese es el título que habíamos puesto, que se corresponde con un ámbito temático de una publicación, además, que acaba de salir, o que ha salido hace poco tiempo, no sé si meses ya, pero vamos, muy reciente suya, sobre este tema. Sin más, Ramón, agradeciéndote que estés aquí, pues cuando quieras tienes la palabra. Bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por estar aquí. Espero que les parezca interesante algunas ideas que voy a exponer. Sobre todo me gustaría, con estas ideas, incitar a la reflexión y dar que pensar sobre una cuestión tan trascendental como es la justicia constitucional. Pero antes de nada, evidentemente, quería dar las gracias al profesor Rafael de Asís, mi guía a lo largo de esta carrera académica, y como él mismo ha dicho, fue profesor, fue catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Jaén, y allí no perdemos todavía la esperanza de que algún día vuelva, pero vuelva para quedarse. Ojalá. También quiero decir que es un placer y un honor participar en esta 5ª edición de las conferencias Gregorio Pérez Barba, a quien también tuve el placer y el honor de conocer personalmente durante muchos años, y de quien pude aprender no solo filosofía del derecho, sino que también fue un ejemplo de vida más allá del mundo universitario. Bien, sin más prolegómenos, la charla de hoy, lo que vamos a intentar, o lo que voy a intentar exponer, son las críticas que se hacen a la justicia constitucional y específicamente al control judicial de la constitucionalidad de las normas legislativas, y las alternativas que se suelen proponer a este control judicial y en respuesta a estas críticas. Bien, como saben, hoy prácticamente todos los estados democráticos han instaurado tribunales constitucionales. Y prácticamente a todo el mundo, a cualquier persona que se le pregunte, prácticamente a todo el mundo le parece que es normal e incluso necesario que estos tribunales constitucionales existan. De hecho, suena extravagante, o por lo menos sorprendente, escuchar a alguien o a algún sector de la doctrina decir que los tribunales constitucionales no deberían existir por ser instituciones antidemocráticas o al menos contramayoritarias. Veremos qué significa esto. Y en todo caso, las críticas que se suelen escuchar respecto a los tribunales constitucionales, por lo general, se refieren al hecho de que, según algunos, son tribunales que no son imparciales, que están politizados, porque normalmente sus componentes, los magistrados, son nombrados en su mayoría por los partidos políticos, ¿no? Por ejemplo, en España ya saben que, excepto un pequeño número que es nombrado por el Consejo General del Poder Judicial, la gran mayoría son nombrados por el Gobierno, el Congreso y el Senado. Sin embargo, en el mundo académico y también entre la clase política y entre la ciudadanía han ido surgiendo voces cada vez más numerosas que se muestran contrarias a la existencia de estos tribunales, o al menos, si no la existencia en sí mismo, al menos contrarias a que ejerzan algunas de las competencias que actualmente tienen asignadas, o contrario a su modo de funcionamiento o a su composición. De hecho, ha habido lugares, ha habido estados en los que tradicionalmente no ha existido tribunales constitucionales o tribunales con las funciones de revisión judicial de las leyes, en los que se intentó crear un tribunal de este tipo, y sin embargo la mayoría de la población se opuso a un tribunal con esas competencias, como es el caso del Reino Unido en los años 90. Por tanto, estas críticas no son tan aisladas, sino que existen y van aumentando. Y son críticas que además son antiguas. Por ejemplo, podemos remontarnos ya a personajes históricos como Jefferson o Lincoln, que ya criticaban la existencia o criticaban el hecho de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos
tuviera este tipo de competencias. Es decir, que estas críticas ya vienen de lejos. Ahora bien, las críticas a los tribunales constitucionales normalmente no se refieren a todas las funciones que tienen, sino específicamente a una de ellas. Podemos decir que a grandes rasgos, aunque cada tribunal constitucional en cada sistema jurídico pues varían un poco en sus funciones, pero a grandes rasgos podemos decir que los tribunales constitucionales ejercen tres funciones básicas. La primera, que fue la función original y la que originó en un primer momento su creación en lugares pues como Austria, por ejemplo. La primera de ellas es la de tiene que ver o se refiere a los estados federales, a aquellos estados que tienen esa estructura federal, y entonces una de las funciones básicas es la de resolver las disputas que se puedan establecer entre el Estado federal en sí mismo y los diferentes estados federados. O, por ejemplo, en el caso de España, las disputas entre competencias o los conflictos de competencias que puedan existir entre el gobierno central o las instituciones centrales del Estado y las comunidades autónomas, o entre las comunidades autónomas entre sí. Bien, en este sentido, esta función no suele ser criticada, sino que normalmente hay consenso en su necesidad. Una segunda función, también muy típica, quizás la más conocida, es la de la resolución de los recursos de amparo frente a las vulneraciones concretas de los derechos reconocidos en la Constitución. Esta es una función que tampoco suele ser especialmente objeto de crítica. Pero es la tercera de estas funciones la que sí se ha puesto en cuestión por amplios sectores, que es la de evaluar la posible inconstitucionalidad de las normas legislativas por presunta vulneración de preceptos constitucionales. Es decir, el hecho de que un tribunal constitucional pueda anular una ley aprobada por un Parlamento por entender que es contraria a la Constitución. Esta es la función, repito, preocupante para algunos sectores y la que me voy a centrar aquí. Bien, lo que se suele criticar es su carácter contramayoritario. Es decir, que una decisión tomada por la mayoría de los ciudadanos por medio de sus representantes puede ser, como señalaba antes, pueda ser dejada sin vigor, pueda ser invalidada por un tribunal constitucional que no es elegido por los ciudadanos. Es decir, que los juicios de valor o la opinión de los miembros del Tribunal Constitucional se puedan imponer a los juicios de valor a la opinión o a la voluntad popular representada en el Parlamento. Sin embargo, para los críticos, en una democracia en la que existe soberanía popular, en la que existe separación de poderes, ninguno de estos poderes debería ser superior a los demás, que el único poder superior a todo debería ser la voluntad popular. Sin embargo, el Tribunal Constitucional sí que se impone al resto de los poderes, incluso al legislativo, que se supone que representa, como he dicho antes, la voluntad popular, en mayor o menor medida, con mayor o menor acierto. Por supuesto, no voy a hablar en un plan idílico, o sea, todos sabemos que sí existen determinados desajustes, pero básicamente representa esa voluntad popular, ¿no? Y además, las decisiones del Tribunal Constitucional son las únicas que no son recurribles, son definitivas. Es decir, cualquier órgano o cualquier poder del Estado que emite o cualquier decisión emitida por cualquier poder del Estado puede ser recurrible ante otro órgano. Incluso, o sea, cualquier decreto del Gobierno, cualquier decisión gubernamental, del Ejecutivo, o cualquier acto legislativo, es decir, incluso una ley que se supone que es la máxima expresión de la voluntad popular, puede ser recurrida. Sin embargo, la sentencia del Tribunal Constitucional no. Las sentencias del Tribunal Constitucional son irrecurribles, tienen la última palabra. Lo cual es especialmente grave en el caso de las constituciones rígidas como la nuestra, porque en un sistema en el que las constituciones son flexibles, es decir, un sistema donde una constitución para su reforma no necesita un procedimiento especialmente gravoso, ni necesita mayoría especialmente cualificada, no sería tan problemático esto, porque bueno, si el Tribunal Constitucional anula una ley aprobada por el Parlamento por entender que vulnera un precepto determinado de la Constitución, el Parlamento puede modificar la Constitución, volver a aprobar esa misma ley y en este caso ya no existiría ese conflicto, puesto que ya no entraría en conflicto con ese precepto constitucional porque ha sido modificado. Pero en el caso de las constituciones rígidas o muy rígidas, como en el caso de la nuestra, aquí ya el problema sí que es serio. Es serio porque el Parlamento no tiene capacidad o no lo tiene fácilmente de modificar la Constitución y, por tanto, tiene que someterse a la voluntad o a la opinión del Tribunal Constitucional.
Lo cual, además, en el caso de la justicia rígida, como la nuestra, repito, da lugar también, además de la objeción contradictoria, a otra objeción, que es lo que se conoce como la objeción temporal, que viene a decir algo así como: ¿por qué deberían imponernos su visión de la política, de la moral, de los derechos, sus valores, en definitiva, en generaciones anteriores? Es decir, cuando la Constitución, por ejemplo, en el caso de la Constitución española, ha sido aprobada 40, 50 años antes, al final estamos sometidos a una norma que no ha sido elaborada por nosotros, que elaboraron otras generaciones anteriores, ¿no? Yo, por ejemplo, como una pequeña comentario, habrán escuchado muchas veces en la noticia a los políticos, cuando hay alguna decisión que no se ajusta a la Constitución o demás, y decir, bueno, es que hay que respetar la norma que nos hemos dado. Y yo siempre me digo lo mismo: la norma que nos hemos dado, no, la norma que se dieron los españoles con derecho al voto en los años 78. Nosotros, los que estamos aquí, yo creo que ninguno teníamos derecho al voto en esa época, ni siquiera yo, ¿eh? Entonces, se plantea esta objeción, es decir, que al final estamos sometidos a unas normas que han elaborado otras personas anteriores, que en muchos casos ya pues, no están entre nosotros, ¿no? Esto, en el caso de España, tampoco es especialmente problemático, porque, bueno, según los comentarios, las opiniones, según las encuestas, la mayor parte de la población española se muestra conforme a la mayor parte de la Constitución. Con lo cual, no es, en el caso de España, ya digo, no es algo que dé lugar a mayores polémicas, aunque sí hay diferentes voces que plantean la necesidad de reformar algunos aspectos de la Constitución, pero no es algo especialmente grave. Pero sí lo hay en otros lugares, o puede serlo en otros sitios, donde la sociedad sí que ha cambiado en gran medida en esos años. Imagínense una Constitución que tenga 100, 150, 200 años y que no ha sido modificada, por ejemplo. Ahí sí que puede dar lugar a ese conflicto temporal. A esto se le suele responder: bueno, no hay problema, es decir, si una Constitución es muy antigua, no pasa nada, porque las Constituciones están compuestas por normas, especialmente las normas más relevantes, las que tienen forma de principio y regulan los derechos, que son normas intencionalmente muy ambiguas, muy determinadas. Y son intencionalmente así para que puedan interpretarse de diferentes formas, para que las diferentes fuerzas políticas que alcancen el poder puedan gobernar conforme a esa Constitución sin necesidad de modificarla, como sucedía, por ejemplo, en el siglo XIX en España, cuando los conservadores llegaban al poder, modificaban la Constitución liberal para imponer una conservadora, y al revés, cuando llegaban los liberales, modificaban la Constitución conservadora. No, en una Constitución redactada en términos ambiguos e indeterminados, tienen cabida diferentes opciones políticas, sociales, morales. Lo cual, por tanto, eso es cierto y es recomendable. Pero también plantea un problema esta indeterminación y esta ambigüedad. Y es que, precisamente, muchos de estos contenidos, por ser ambiguos e indeterminados, y además, generalmente, los contenidos más trascendentales de la Constitución, esto que implica una cosa: implica que estos contenidos, estos artículos, se pueden interpretar de varias formas distintas. Todas ellas perfectamente válidas. Pero precisamente por ello puede darse la situación, y de hecho se da, en que el Parlamento apruebe una ley conforme a su interpretación de la Constitución, sea perfectamente válida, perfectamente conforme a la Constitución, pero que esta ley sea llevada al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional entienda que es inconstitucional, porque la interpretación que este tribunal hace de la Constitución difiere de la del Parlamento. Ambas interpretaciones pueden ser perfectamente válidas, pero al final se va a imponer una de ellas, que es la del Tribunal Constitucional. Por eso se suele decir que cuando se comenta, bueno, es que el legislador, el Parlamento, tiene un límite, que es la Constitución. A esto se le suele responder: no, la Constitución no es el límite del legislador, el límite es la interpretación que el Tribunal Constitucional hace de la Constitución, que puede ser de un tipo o podría ser de otro. Si cambiamos los miembros del Tribunal Constitucional, igual la interpretación podría ser diferente, y por tanto los límites del Tribunal Constitucional podrían ser distintos. Yo, por ejemplo, haciendo una pequeña también broma, ¿no? Yo a mi alumno, normalmente que suelen ser de primero, les pregunto un poco a veces, bueno, en relación con esto: ¿y ustedes cuando piensan que una ley es inconstitucional? Y siempre dicen lo mismo. Dice, bueno, pues cuando es contraria a la Constitución. Y digo, pues no. Y digo, es lo mismo que pasa en el fútbol. Dice, ¿cuándo hay en el fútbol, cuando hay un penalti? Dice, pues hay un penalti cuando se comete una falta en el área contraria. Y digo, pues no. Hay un penalti cuando el árbitro dice que hay penalti. Esa falta se puede haber cometido o no.
y el árbitro va a ser el que va a decidir, y lo que diga el árbitro es lo que al final va a permanecer. Pues algo similar sucede con los tribunales constitucionales. ¿Cuándo una norma es inconstitucional? ¿Cuando es contraria a la Constitución? No. Cuando el Tribunal Constitucional considera que es contraria a la Constitución. Pero otras personas podrían considerar otra cosa distinta. Bien, esto algunos me dirán, bueno, sí, pero eso también puede suceder en el caso de la legislación. También puede pasar que el Parlamento apruebe una ley con la que no están conformes la mayoría de los ciudadanos. Y, sí, puede suceder, y de hecho sucede en ocasiones. Pero aquí el caso, las circunstancias son distintas. Estamos ante una situación diferente, porque en primer lugar los parlamentos son elegidos por los ciudadanos, mientras que el Tribunal Constitucional no lo es. Entonces, al ser elegidos, primero ya tienen esa legitimidad de origen, pero en segundo lugar es menos probable que un parlamento apruebe una norma que sea contraria a la forma mayoritaria de pensar de la sociedad, puesto que los parlamentos son elegidos por la sociedad. Entonces normalmente van a estar conformados o se van a ver reflejadas las ideologías mayoritarias, la forma mayoritaria de pensar de la sociedad. Entonces es menos probable, aunque puede suceder. Pero es que además, en segundo lugar, los miembros del Parlamento pueden ser sustituidos. Es decir, si un Parlamento aprueba o continuamente va aprobando normas que no son conformes a la forma mayoritaria de pensar de la ciudadanía, los ciudadanos en las siguientes elecciones pueden cambiarlos por otros, ¿no? Lo cual, por una parte, tenemos ese instrumento, o sea, los parlamentos son responsables de la ciudadanía, pero es que además los políticos, los parlamentarios, lo que quieren ante todo es seguir siendo parlamentarios, lo que quieren es seguir con sus cargos. Entonces ya se ocuparán ellos de que las normas que aprueben respondan a los intereses y a la forma de pensar de los ciudadanos, aunque sea simplemente porque no quieren dejar el cargo, no quieren ser sustituidos por otros. Mientras que en el caso de los tribunales constitucionales, normalmente, bueno, no son, como decía, no son electos ni son responsables ante la ciudadanía, y no se les puede destituir, por lo menos en corto plazo. Bien, ante este problema, esta sería la primera parte de la intervención, plantear un poco cuál es el problema, qué es lo que se debate, cuál es la objeción que se plantea a este tipo de órganos, no tanto al tribunal, repito, no tanto al Tribunal Constitucional en sí mismo, sino a esa función concreta que tienen no solamente los tribunales constitucionales, sino también algunos tribunales supremos, ¿no? Pues se han planteado frente a esto algunas críticas u objeciones o propuestas. La más extrema, la propuesta más extrema es la que representan aquellos que opinan que o bien directamente no debería existir tribunales constitucionales o no debería existir tribunales supremos, o los tribunales supremos deberían tener esas funciones, sino que esas funciones deberían estar en manos directamente de los ciudadanos o al menos de sus representantes, ¿no? Son muchos quienes dicen, bueno, quienes sostienen que tienen que ser los ciudadanos los que interpreten la Constitución. ¿Quién tiene que quién tiene que otorgar la interpretación definitiva a la Constitución? Los ciudadanos. Y si no, directamente, al menos de forma indirecta, a través de sus representantes. Y son los ciudadanos, los que deberían determinar si una norma es conforme o no a la Constitución. Pero algunos, bueno, Diego, esta sería, y a esto se le suele objetar también, bueno, pero es que el sistema, la regla de la mayoría, el sistema mayoritario de tomar decisiones no siempre es el más adecuado. Cuando nos enfrentamos a cuestiones de tipo valorativo, a cuestiones de tipo moral, a lo mejor el sistema, a la hora de encontrar la respuesta correcta, quizás no sea el sistema mayoritario el más adecuado, porque la mayoría también se puede equivocar. Entonces, quizás sería mejor establecer este tipo de órganos formados por un grupo reducido y selecto de juristas que conocen de alguna forma mejor que nosotros el sentido real de la Constitución y que sean ellos quienes decidan. Un cuerpo, como dice Robert Dahl, de casi tutores. Pero claro, a esta objeción de que la regla de la mayoría no es la más adecuada para resolver cuestiones de tipo moral, por ejemplo, se les puede responder también de otra forma, y es que los tribunales constitucionales también votan. Es decir, es muy raro, no es muy habitual que el Tribunal Constitucional tome una decisión por unanimidad. Normalmente también se discute dentro de los tribunales constitucionales
Y normalmente ellos difieren también en la forma de interpretar la norma impugnada y la forma de interpretar la Constitución para ver si esa norma se adecua o no. Entonces, al final también el Tribunal Constitucional tiene que recurrir a la votación, tiene que recurrir al uso de la regla de mayoría. Entonces, ¿por qué la regla de mayoría sí es aceptable en el seno de un Tribunal Constitucional y no lo es en un Parlamento, por ejemplo? Bien, además, bueno, también se les suele achacar a estas personas y decir, bueno, pero es que la no existencia de un Tribunal Constitucional podría poner en riesgo la protección misma de los derechos fundamentales. Es que sin un Tribunal Constitucional, ¿quién nos garantiza que el Parlamento no apruebe una ley que sea contraria a los derechos y que podamos verlos vulnerados y que podamos verlos violados por esa norma? Es decir, no tenemos a nadie que nos proteja frente a esas vulneraciones de los derechos. A lo que también se le suele responder, existen muchos países, en este caso no voy a dar nombres, pero todos ustedes pueden imaginar países en los que existen tribunales constitucionales y sin embargo los derechos pues no son muy respetados, los derechos no gozan de muy buena salud, ¿no? Todos los días podemos ver ejemplos en las noticias de vulneraciones muy amplias de derechos humanos o derechos fundamentales en lugares donde existen esos tribunales constitucionales. Y sin embargo hay otros países, yo por ejemplo si les nombro algunos estados como el Reino Unido, Holanda, Suiza, Nueva Zelanda, yo creo que son países que todo el mundo considera que en ellos los derechos humanos están perfectamente salvaguardados, respetados y son ejemplos de democracia y de derechos humanos. Y sin embargo en estos países no existen tribunales constitucionales. Por tanto, no es tan esa correspondencia entre tribunales constitucionales y derechos humanos no es tan evidente. Aparte de que también se suele plantear una cuestión en relación a este tema. Se suele hacer una comparación entre el Reino Unido como ejemplo típico de Estado sin tribunal constitucional frente a los Estados Unidos como ejemplo típico de, bueno, fue el primer país donde se aplicó o donde se asignó esta función de revisión judicial de las leyes y uno de los estados que cuentan con un Tribunal Supremo, en este caso, más activo, ¿no? Es decir, que más ha interferido en la legislación. Bien, una diferencia de entretener o no este tipo de órgano o esta revisión judicial que a la que suele hacer referencia es que, por ejemplo, en un lugar como en el Reino Unido, si los ciudadanos o sus representantes, los parlamentarios, quieren discutir sobre algún tema especialmente polémico, como puede ser, por ejemplo, matrimonio de personas entre el mismo sexo, la eutanasia, cualquier cuestión de este tipo, pueden hacerlo de forma plena, pueden hacerlo entrando en el fondo de la cuestión, pueden ver si es conveniente no o regularlo o cómo hacerlo, o pueden entrar a ver las opciones a favor o en contra, o pueden ver estudiar los pros y los contras de tomar esas decisiones o regular esta materia de una forma u otra, con completa libertad y entrando, repito, al fondo de la cuestión. Mientras que en lugares como los Estados Unidos, donde existe un tribunal que puede anular una normativa de este tipo, ya los parlamentarios no tienen tanta libertad. Y no lo tienen por dos cosas. En primer lugar, porque sí, evidentemente ellos pueden aprobar lo que consideren oportuno, pero saben que nunca van a tener la palabra final. Saben que al final va a haber un órgano que va a poder anular esa decisión que ellos han tomado. Por tanto, no tienen plena soberanía. Y en segundo lugar, no lo van a poder debatir con completa libertad, sino, como se señala también, a veces los debates tendrán que tener siempre un ojo puesto en la Constitución o en la interpretación que de la Constitución hacen esos órganos, porque van a tener que ver cómo aprueban una ley, pero dándole una forma que evite que en su momento sea impugnada o sea anulada por esos tribunales supremos, tribunales constitucionales. Por tanto, el debate no es tan amplio ni es tan sincero como en los lugares en los que no existe ese límite. Bueno, frente a esto o a esta postura más extrema existen otras más moderadas. Hay quienes, por ejemplo, proponen que los órganos que ejercen estas funciones, los tribunales constitucionales básicamente, pues estén dotados de una mayor representatividad de la ciudadanía. Por ejemplo, algunos dicen, bueno, es que también una parte de los tribunales, de los magistrados, los tribunales constitucionales, aparte de por los partidos políticos, pues podrían estar
ser elegidos pues por otras instituciones civiles, pues por asociaciones, corporaciones, ONGs, es decir, bueno, pues también la sociedad tenga una mayor representación. O hay también quienes plantean que de alguna forma la elección de los miembros tenga un carácter popular, es decir, no tanto que haya unas elecciones como tales, pero que sí que tengan una mayor responsabilidad los miembros del Tribunal Constitucional ante la ciudadanía. Aquí hay un ejemplo que no se suele conocer, que es el caso de Japón. En Japón no hay Tribunal Constitucional, pero sino un Tribunal Supremo que entre sus funciones tiene la de vigilar la constitucionalidad de las normas, no de forma abstracta, sino concreta, pero tiene esta función. Pues bien, la Constitución japonesa prevé que cada 10 años los miembros del Tribunal Supremo japonés sean sometidos a una, digamos, a una ratificación por parte de los ciudadanos. Es decir, cada 10 años, cuando se celebran elecciones generales, se celebran con más frecuencia, pero cada 10 años, cuando correspondan las elecciones generales para nombrar el Parlamento japonés, la dieta, los ciudadanos japoneses también tienen la capacidad de votar si quieren mantener el Tribunal Supremo o no, o sea, mantener a su nieto. Hasta ahora siempre han votado por mantenerlo, pero existe esa posibilidad. Y también otros proponen, y lo cual me parece también interesante, dice, bueno, el Tribunal Constitucional no solamente va a dilucidar o no solamente va a abordar cuestiones de tipo jurídico, también se van a debatir cuestiones de tipo moral, político, social. Entonces, ¿por qué el Tribunal Constitucional debe estar integrado solo por juristas? También podrían integrarse en él pues otro tipo de expertos, como sociólogos, politólogos, filósofos morales, etcétera, puesto que los temas debatidos no son meramente jurídicos, sino mucho más amplios, ¿no? Bien, frente a esta primera parte, ahora querría centrarme en las diferentes propuestas que se han hecho para modificar de alguna forma las funciones del Tribunal, los tribunales constitucionales. Voy a centrarme un poquito más, no mucho más, pero un poquito más específicamente en tres posturas, que son las que quizás tengan mayor recorrido actual en la actualidad, tanto en la vida real, como en la última de ellas, a la que voy a hacer referencia, como entre el mundo doctrinal. Bien, la primera de ellas es lo que se conoce como la doctrina de frente. Según esta postura, esta doctrina, debería existir tribunales constitucionales y deberían tener la capacidad de anular o de leyes por vulnerar la Constitución. Pero solo deberían hacerlo en aquellos casos en que la vulneración de la Constitución fuera absolutamente clara y flagrante, donde no haya duda razonable de que esa vulneración ha existido. Porque si hay dudas, es decir, si el mismo tribunal duda, entonces, ¿con qué legitimidad anula una norma por entender que es inconstitucional si incluso dentro del Tribunal Constitucional existen dudas sobre esa constitucionalidad? Entonces, en caso de duda, que se le permita o que se mantenga la norma elaborada por el Parlamento. Entonces, solamente en aquellos casos que sea evidente. Por poner un ejemplo, imagínense que mañana se reforma el Código Penal y el delito de asesinato se castiga con la pena de muerte. Ahí no hay duda, ahí está claro que esa norma sería flagrantemente inconstitucional. Entonces, en casos de ese tipo es cuando se podría permitir, y solamente en ese tipo de casos. Ahora bien, ¿cómo determinamos esto? ¿Cómo podemos determinar que efectivamente la vulneración de la Constitución es flagrante, es clara, no hay duda de que es así? Pues a esto se le puede, se le puede proponer que, por ejemplo, para que una norma sea declarada inconstitucional, la decisión que tome el Tribunal Constitucional tenga que ser adoptada por unanimidad. Es decir, si todos los miembros del Tribunal Constitucional, si los 12 miembros acuerdan o determinan que es inconstitucional, hombre, aquí ya parece que sí es evidente que es así, ¿no? O al menos, si no por unanimidad, al menos por una mayoría muy amplia, pues 2/3, 3/4 partes. Pero que una norma no pueda, una norma o una parte de una norma no pueda ser invalidada por un voto de diferencia, o saben que actualmente puede ser invalidada por 7 votos frente a 5, o incluso 6-6 con el voto de calidad del presidente. Es decir, bueno, no, esto no es suficiente. Es decir, vamos a asegurarnos que no queden dudas de que esto es inconstitucional y por tanto vamos a exigir unanimidad o una mayoría muy amplia. Bien, esto evidentemente por cuestiones de
de tiempo y demás, dejo las ideas básicas, ¿no? Pero estos planteamientos que voy a hacer aquí tienen un recorrido mucho más amplio y, bueno, si alguno tiene interés me lo puede decir y yo le mando toda la información que quiera. Bien, otra segunda postura, también bastante relevante en la actualidad, es lo que se llama el procedimentalismo. Según esta postura, la revisión judicial de la legislación solo va a ser válida desde un punto de vista procedimentalista, pero no en relación con cuestiones sustantivas. Es decir, si el Tribunal Constitucional puede velar porque una norma que ha sido aprobada por el Parlamento cumpla los requisitos formales de su aprobación y respete además los derechos políticos. Es decir, que la ley se haya elaborado de forma limpia, por decirlo de alguna forma, de forma coloquial, que sea limpia, que se hayan respetado los derechos, que las personas, los ciudadanos hayan podido participar de forma democrática, de forma limpia a la hora de constituir ese Parlamento y que el Parlamento también haya elaborado esa norma de forma correcta, tanto procedimentalmente, ya digo, como con respeto a los derechos políticos de los participantes. Pero lo que no puede entrar el Tribunal Constitucional, conforme a esta postura, en ningún caso, es a enjuiciar el resultado de esa norma, el resultado en sí. Es decir, y se ha elaborado correctamente y se ha respetado los procedimientos y la democracia, ahí ya el resultado de la norma, ahí ya no puede entrar. Es decir, si el Parlamento español mañana, por ejemplo, regula una norma que en relación, por ejemplo, con la eutanasia, si los procedimientos han sido los adecuados, si se ha permitido participar a todos en plan de igualdad, si el Parlamento ha sido aprobado o ha sido nombrado conforme a la regla democrática y demás, ahí ya, que te guste o no te guste el resultado de esa norma, ahí ya no se podría entrar. Le suele poner también un comentario, le suele hacer también un ejemplo también con el fútbol, ¿no? Y es decir, por ejemplo, un árbitro, ¿cuándo puede anular un gol? Pues puede anular un gol cuando el gol ha sido marcado de forma ilícita, cuando pues fuera de juego, después de una falta, etcétera, pero no cuando el gol lo ha marcado el equipo que a ti no te gusta. Imagínense un árbitro que es de un equipo, no sé, desde el Betis, y arbitra el Betis-Sevilla, y el Sevilla mete un gol. El árbitro podrá anular el gol del Sevilla siempre que el gol haya sido marcado de forma ilícita, pero no puede anularlo porque ha sido el equipo que no te gusta el que lo ha marcado, ¿no? Pues lo mismo, a grandes rasgos, sucedería en este caso. Si a ti el Tribunal Constitucional puede estar o no conforme con el resultado de esa decisión parlamentaria, pero si ha sido tomada de forma lícita, ahí no podría entrar. El problema es, por tanto, vigilar porque se respeten los procedimientos y los derechos políticos para que las personas puedan participar en la toma de esa decisión. Pero claro, aquí también se nos plantea un problema y es el siguiente, es hasta dónde tiene que llegar el Tribunal Constitucional para vigilar que el procedimiento y que los derechos han sido respetados, porque podemos hacerlo desde un punto de vista muy restringido, es decir, bueno, si se han respetado los derechos políticos ya es suficiente, ¿no? Pues se ha respetado el derecho al voto o se ha respetado el derecho de asociación, la libertad de expresión, es decir, los derechos básicos, con eso ya es suficiente y esa decisión se puede entender que es válida. Pero también se puede entender de un punto de vista más amplio y es que, por ejemplo, para que una democracia sea real, funcione de verdad, para que las decisiones que se tomen sean realmente democráticas y conforme a la sociedad, no es suficiente con que se reconozcan los derechos políticos, hace falta también otros derechos. Por ejemplo, hace falta que una persona tenga las necesidades básicas cubiertas. Una persona que no tiene lo mínimo para vivir difícilmente se va a preocupar de la política, tiene que preocuparse de otras cosas más urgentes, ¿no? O hace falta que haya un sistema educativo en condiciones, que funcione para que los ciudadanos tengan una formación, la mínima formación necesaria para poder participar en la actividad política de forma consciente e informada. O sea, el problema que plantea este procedimentalismo es hasta dónde se pueden extender esos ámbitos de supervisión de los tribunales constitucionales. Bien, y la tercera postura a la que quería hacer referencia es lo que se suele conocer como el reenvío, que es el procedimiento que cuenta cada vez con mayor apoyos, con mayor número de apoyos, y cuyo caso más conocido, ejemplo más conocido, es el de Canadá. En Canadá, hasta el año 82 no existía, existía un Tribunal Supremo, pero que no tenía capacidad de revisar las normas parlamentarias. Pero en el año 82 se adoptó una nueva Constitución que incorporaba una Carta de Derechos y Libertades.
y se le otorgó al Tribunal Supremo la capacidad de examinar las normas que aprobara tanto el Parlamento Federal como los parlamentos provinciales, y en su caso incluso de declarar inconstitucional una norma por entender que vulneraba algunos de los derechos establecidos en esa carta. Con lo cual se le otorgó esa potestad al Tribunal Supremo. Pero se introdujo una salvedad, y es lo que se conoce como la cláusula derogatoria o la notwithstanding clause, es decir, la cláusula no obstante. Y es que si el Tribunal Supremo anula una norma por entender que es contraria a estos derechos y libertades, el Parlamento, tanto el federal como el Parlamento provincial que haya elaborado esa norma, puede revalidarla. Puede decir, efectivamente, el Tribunal Supremo considera esta norma inconstitucional. No obstante, el Parlamento la mantiene en vigor. Por tanto, la última palabra aquí la tendría el Parlamento. Esta es una forma yo creo que una forma bastante acertada, porque se le da al Tribunal Supremo, se da esa posibilidad de revisar estas normas, pero la última palabra la tienen al final la van a tener al final los parlamentos, diferentes parlamentos canadienses, como representantes de la soberanía. Bien, en realidad no ha sido usada casi nunca, prácticamente nunca. Solamente la provincia de Quebec es la que más ha recurrido a esto, el resto no ha sido utilizado casi nunca, porque aunque los parlamentos canadienses tiene, bueno, en teoría y en la práctica, tienen la capacidad de revocar esa decisión del Tribunal Supremo, realmente el coste político que le supondría sería elevado. Pero la virtualidad de este sistema es que va a haber esa revisión y se va a llamar la atención a la sociedad sobre una posible vulneración de los derechos por parte de una norma. Entonces, esto va a instar a que se cree un debate en la sociedad y en el mismo Parlamento. Es decir, el Parlamento, de forma intencionada o simplemente o no intencionada, simplemente pues bueno, porque no se han dado cuenta, pues pueden aprobar algo, una norma que vulnera algún tipo de derecho. Y entonces, ya digo, bueno, pues el Tribunal Supremo le llama la atención sobre ese aspecto y, repito, esto da pie a un debate en la sociedad, en el que se va a ver si es así o no es así. Y finalmente el Parlamento tendrá la última palabra, pero, repito, tendrá que tener en cuenta esa opinión de la sociedad y podrá ver que en algunos casos la sociedad le va a reprochar el mantener una norma que ha sido considerada inconstitucional. Y ya para terminar, hay una última postura que yo seguramente es con la que más concuerdo en relación con la cuestión de los tribunales constitucionales y la solución que haya, y que sería la siguiente. Hemos visto que la Constitución se puede interpretar de diferentes formas, que puede dar lugar a un conflicto de interpretaciones o una colisión de interpretaciones, que el Parlamento puede dar lugar a una interpretación determinada o puede llegar a una interpretación determinada y conforme a esa interpretación aprobar una norma, y que el Tribunal Constitucional puede llegar a otra interpretación diferente. Entonces, ¿quién debe tener la última palabra? ¿Cómo solucionamos este problema? El Parlamento, como sucede en Canadá, el Tribunal Constitucional, como sucede en la mayor parte de los países. Pues la propuesta que se hace, y repito que yo creo que me parece, para mí, que seguramente la más aceptable, es ni uno ni otro. Simplemente, ¿quién tiene que tener esa capacidad? Pues quien dispone de la soberanía popular, es decir, quien tiene la palabra, quien debe tener la última palabra, quien es el origen de todos los poderes, que es el pueblo. Entonces, una propuesta es, bueno, hay una discrepancia, el Tribunal Constitucional considera una norma inconstitucional, el Parlamento la considera constitucional, ¿qué hacemos? Es un referéndum, y que sea el pueblo, que sean los ciudadanos los que tengan la última palabra y los que decidan finalmente si esa norma es o no constitucional o si esa norma se mantiene o no en vigor. Bueno, muy resumidamente es todo lo que quería decirles, y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Ramón. Pues tenemos ahora un tiempo para coloquio, para hacerle alguna pregunta a Ramón allí al fondo. No nos hemos traído el micrófono, pero voy a ir a por él, si no te importa. Como está.
Yo lo digo perfectamente, no sé si por motivo de grabación o algo. Igual no sé por qué nunca he sabido. Pero vamos, de aquí se oye perfectamente, no sé. Bueno, venga, adelante. Era una reseña última que has dicho. Si he entendido bien, cuando el Parlamento dice que la interpretación es constitucional y el tribunal que no, que deberían ser los ciudadanos los que por referéndum dictaran si es o no. Pero, a ver, es solamente una reseña que no sé si es correcta, pero el artículo 9.1 de la Constitución dice que los ciudadanos tienen que estar sujetos a la Constitución, por lo cual no creo que estén legitimados para cambiarlo. Bueno, dos cosas sobre eso. La primera, yo estoy hablando de un punto de vista más teórico, es decir, bueno, que es un punto de vista un poco más abstracto, que es cuál sería el sistema que yo considero ideal, independientemente de que sea o no el actual o que sea o no compatible. Es decir, me refiero a que como ideal creo que habría que tender a ello. Eso por una parte. Ahora, por otra parte, el sistema actual, dicen, bueno, los ciudadanos están sujetos a la Constitución, por supuesto, pero como decía antes, ¿y qué es la Constitución? ¿O qué dice la Constitución? Porque la Constitución se puede interpretar de formas diferentes. Entonces, los ciudadanos están sujetos a la Constitución o a la interpretación que se haga de la Constitución. Es que esa es la cuestión. Por ejemplo, en una sentencia que fue polémica y relativamente reciente sobre la ley que modificaba el Código Civil para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esta ley fue recurrida al Tribunal Constitucional y al final se consideró que sí, que efectivamente era conforme a la Constitución por 8 votos a 4. Pues ahí había dos formas diferentes de entender la Constitución, de entender concretamente el artículo que regula el matrimonio. Una, conforme a la cual el matrimonio entre personas del mismo sexo era lícita, digamos, era conforme a la Constitución, y otra que entendía lo contrario. Y fueron, hombre, hubo diferencias, pero 8 votos contra 4, y tanto los 8 como los 4 eran personas muy formadas, personas muy instruidas y personas que estoy seguro que reflexionaron mucho tiempo sobre la interpretación de ese artículo. Entonces, ¿a qué Constitución estamos nosotros sujetos? ¿A la que interpretan esos 8 o las que interpretan los otros 4? Es decir, es que la Constitución se puede entender por lo general. Hay casos en los que no, hay artículos que son muy específicos, pero por lo general es que muchísimos artículos son tan amplios que se puede interpretar de tantas formas. Entonces, lo que yo propongo, y bueno, no solamente no viene de mí, es decir, pero vamos, yo me adhiero, es, ya que los artículos se pueden interpretar de diferentes formas, vamos a hacer la interpretación que sea que sea la adecuada, o que sea la que al final se imponga, pues que sea la que los ciudadanos mayoritariamente entiendan que es la adecuada. No sé si más o menos te... Sí, más o menos, pero si eso fuera así, yo creo que ocurriría la misma situación por la cual la soberanía se hace a través del Parlamento, porque es muy difícil poner que todo el mundo participe en esa interpretación. Yo creo que es mucho más difícil además que llegue a una confusión. Y precisamente por eso, como electoral, yo creo que es como donde la soberanía se hace a través de las cámaras. En este caso yo creo que, bueno, el Tribunal Constitucional es como el Parlamento, pero ya muy internacional. Claro, pero eso serían casos extremos. O sea, no me refiero habitualmente, no me refiero que cualquier norma, sino que casos extremos, un caso de una norma que ha sido impugnada frente al Tribunal Constitucional y que el Tribunal Constitucional ha estimado que efectivamente es inconstitucional, que esto no es muy habitual, no suele pasar. El Parlamento ya se cuida también de elaborar a la hora de elaborar la norma, ya se cuida de que sean conformes a la Constitución, ¿no? Pero de todas formas yo creo que es posible perfectamente un sistema político en el que se combinen los dos tipos de la democracia directa con la indirecta. Es decir, los parlamentos son imprescindibles, por supuesto, y son necesarios, pero se le puede dar también más opciones a la democracia directa. Yo siempre pongo el ejemplo, a mí un ejemplo muy importante, ¿no? Es decir, muy válido, como es Suiza. Suiza tiene un parlamento, pero en Suiza, por ejemplo, saben ustedes que en Suiza, por ejemplo, si el parlamento aprueba una ley y los ciudadanos recogen un número de firmas, esa ley tiene que ser sometida a referéndum, por ejemplo. Es decir, si el Parlamento ha aprobado esto, pero es que hay indicios de que en este caso el Parlamento no ha adoptado la posición mayoritaria de la sociedad, que en este caso la representación no ha funcionado bien. Por tanto, le vamos a dar la última palabra al ciudadano. O sea, el Parlamento es como un instrumento, pero si falla,
pues se le puede dar esa última palabra a la ciudadanía. O, por ejemplo, la iniciativa legislativa popular en Suiza, no como en España, que se presentan y luego quedan en nada. En Suiza, por ejemplo, se presenta una iniciativa legislativa popular, si el Parlamento no la apoya, no la aprueba, tiene que ser sometida a referéndum. Es decir, que se pueden conjugar los elementos. Es decir, como norma general, como funcionamiento habitual, el Parlamento, como es lógico, tiene muchas bondades, muchas ventajas, pero también en determinados casos en los que, repito, en los que se planteen dudas, pues que pueda darse la palabra a los ciudadanos. En unos lenguajes que a veces son expresiones que, bueno, que son difíciles de comprender. Y si, bueno, ni los del Tribunal Constitucional, que son gente formada, bastante formada, de hecho, no lo consiguen interpretar los ciudadanos porque yo creo que si se lee la Constitución algunos no entenderían, bueno, lo han dicho antes de empezar, no sabían ni que era la judicial efectiva. ¿Perdón? ¿Ni que era? Antes de empezar no sabían ni que era la judicial efectiva. Y por eso a lo mejor no entenderían el raciocinio, bueno, el raciocinio no, pero claro, pero para eso deberían estar, para eso, decir, los ciudadanos también están dotados de una capacidad, a lo mejor no de los conocimientos en algunos casos, porque no tienen conocimiento de un tipo, otros conocimientos de otro tipo, pero sí que están dotados de una capacidad para reflexionar, para pensar, para aprender este tipo de cosas, y ahí lo que habría que hacer un poco también de pedagogía por parte de los representantes de los partidos políticos, es decir, que las campañas no sean el y tú más, como son actualmente, sino que sean un poquito más pedagógicas, que se le enseñe. Yo, por ejemplo, pongo un ejemplo también de Suiza. No sé si sabrán que hace unos meses hubo un referéndum en Suiza sobre la posibilidad de establecer la renta básica en Suiza. Es decir, que a cada ciudadano suizo, por el hecho de ser suizo, por el hecho de nacer, se le iba a dar desde todos los meses un sueldo vitalicio, independientemente de que trabajaran, de que no trabajaran, independientemente de cualquier otra cosa. Tú, nada más, por ser ciudadano suizo, todos los meses te va más tal. Y creo que era una cantidad fuerte, no recuerdo cuánto era, pero estamos hablando incluso de más de 1.000 euros, una cantidad bastante fuerte. Bueno, la primera impresión es decir, dice, bueno, pues si ahora un referéndum en Suiza y se nos dice que todos los suizos, todos los que votamos, nos van a dar todos los meses, pues creo que llegaba a 3.000 euros así. Claro, que no es 3.000 euros en Suiza, no es como aquí. Pero bueno, una cantidad, en principio diría, bueno, pues todo el mundo va a decir que sí. ¿Quién va a decir que no? Pues no, salió que no. Salió que no porque se les planteó la cuestión con todos los argumentos reales a favor y en contra. Se les dio la información y se les dijo, sí, está muy bien, 3.000 euros al mes cada suizo, muy bien, pero ¿dónde sale ese dinero? Y a cambio de eso, ¿qué hay que hacer? ¿Y qué recorte vamos a tener que hacer? Es decir, un debate serio donde los ciudadanos pudieron ver de verdad los pros y los contras y tomar esa decisión. Una decisión que en principio parece contraintuitiva, ¿no? O, por ejemplo, también se sometió en Suiza, saben que en Suiza tienen un servicio militar de los más duros que hay en Europa. Y también se sometió a referéndum sin mantener o anular el servicio militar obligatorio. Pues también a primera vista, y, pues, lógicamente dirían que no, porque eso tener que irse 6 meses al servicio militar y luego un mes al año hasta que tengan 30 y tantos años y tal, eso en principio parece que a nadie le gusta. Pues, sin embargo, en el referéndum salió que sí, que se mantuviera el servicio militar porque se le dieron se le dieron los argumentos reales, los pros y contras reales, y dijeron, bueno, pues mira, a pesar de esto parece que es oportuno y que es necesario y que es algo beneficioso para la sociedad, y votaron que sí. Entonces yo creo que la sociedad, ciudadanos bien informados, porque a veces se tiene miedo a la democracia, a los referéndums, claro, ahora vemos que si Donald Trump, que si el Brexit, que si tal, y entonces claro, pero habrá que ver qué campañas se han hecho allí, habrá que ver qué argumentos se han dado, etcétera, ¿no? Pero una campaña en condiciones, limpia, con datos reales, donde se analicen los pros y los contras reales de cada postura, yo creo que el pueblo tiene capacidad para determinar lo que es más conveniente. A lo mejor soy muy optimista, ¿no? Pero no sé si, bueno, yo sí te voy a muy brevemente, pues sabes además que es un tema que me gusta mucho, sí. Del que has hablado, ¿no? Son tres cosas que no hace falta ni que me contestes, quizá una sí, no, porque son la primera y la última son reflexiones. Yo creo que todo lo que, o sea, el planteamiento, que comparto en muchas cosas contigo, vale en la medida, lo primero va a ser un poco abstracto, pero bueno, en la medida que nosotros nos estamos planteando normas de derechos, ¿no?
Pero claro, también el control de constitucionalidad que se hace también sobre normas que no son de derechos y que no necesariamente son conflictos de competencia, sino sobre normas que otorgan competencia. Y esas normas, digo, para el soporte teórico, porque yo comparto mucho lo que dices, pero siempre tengo esta duda, ¿no? Vale para las normas indeterminadas, ¿no? Pero quizá todo el sistema no lo podemos convertir en indeterminado. Al menos, porque esta es una de las objeciones que se pone siempre a los planteamientos muy realistas, al menos hay una norma, toda esta construcción presume que hay una norma determinada que es la que le otorga competencia al Tribunal Constitucional, que esa no es interpretable, porque él decide, salvo que hagamos que el derecho sea solo poderes, ¿no? Entonces, claro, nos vamos a las normas eso sería la primera, ¿no? Que tengamos en cuenta eso, ¿no? Y no sé cómo resolverlo bien. Porque igual, claro, con las normas determinadas ya ni objeción contramayoritaria ni lo que sea. Eso es lo que ya se ha dicho y se acabó. Eso no es interpretable. Luego, si nos vamos con la de los derechos, yo iría a más, ¿eh? Pero yo creo que, claro, cuando nos estamos planteando interpretación o control de los derechos, tenemos que revisar mucho los criterios que nosotros establecemos como de legitimidad, que es lo que tú has hecho. ¿Está legitimado el Parlamento para interpretar los derechos? Bueno, va a depender de la concepción de los derechos que manejemos. Pero, claro, si construimos un sistema de justicia constitucional, yo soy de los que he escrito que los miembros del Tribunal Constitucional no tienen que ser juristas, ¿no? Eso lo he defendido y lo sigo pensando. No tienen por qué ser juristas. Pero voy más allá, ¿eh? Es que nosotros construimos un sistema de justicia constitucional que protege derechos universales, derechos para todos, desde una concepción, desde una ética universal, y entre los requisitos que ponemos para ser parlamentario y claramente para ser miembro del Tribunal Constitucional es ser nacional español, ¿no? Entonces esto también es importante. Es que yo también digo, yo añadiría también eso. Oye, ¿por qué? Porque si estamos hablando de derechos, porque si este es un requisito para controlar la interpretación o el desarrollo de los derechos, es que estamos de alguna manera pensando que los derechos son diferentes, o el significado de los derechos son diferentes dependiendo de los estados, cosa que puede ser, pero seamos coherentes, quiero decir, construyamos la teoría así, los derechos significan cosas diferentes en los estados, o deben significar cosas diferentes en los estados, ¿no? Y luego la tercera, que esta ya es la peor, o la que me parece más... Si se tiene una posición escéptica como la que tú tienes un poquito sobre el significado de las normas, que yo también la tengo, bastante, sobre la discrecionalidad interpretativa, etcétera, etcétera, ¿por qué el sistema funciona? Quiere decir que al final el último órgano puede decir lo que quiera, tú lo has dicho, el Tribunal Constitucional puede decir lo que quiera. ¿Y por qué nosotros, los ciudadanos, admitimos o aceptamos esto? Porque yo creo que la explicación es porque los tribunales constitucionales, que pueden decir lo que quieran, o el órgano ese último, que puede decir lo que quiera, sus decisiones satisfacen nuestras expectativas. O sea, las consideramos razonables y en ese sentido aceptamos. En los estados donde esto no ocurre, pues empieza el derecho a no funcionar, empieza a haber revueltas. Digo, cuando esto es generalizado, ¿no? O sea, pero ¿y por qué? ¿Y por qué satisfacen nuestras expectativas, ¿no? ¿Por qué los tribunales deciden así? Y solamente se me ocurren dos razones. Una es porque estemos equivocados y es que haya un significado cierto y no debamos ser tan escépticos, ¿no? Es que hay un significado que todos compartimos y sabemos cuándo se viola un derecho y cuándo no, y entonces... O porque, bueno, estos miembros de esos últimos órganos sean sujetos comprometidos, sean conscientes de su labor, sean ciudadanos éticos, sean buenos intérpretes, no sé cómo decirlo. Y por eso y de ahí la importancia que tiene algo que no estudiamos nunca, que sea la ética de los jueces, ¿no? Entonces, bueno, esto era. Entonces no hace falta que me conteste esto. O sea, era por si no teníamos tiempo luego también para hablarlo. Yo creo que son, bueno, tres cosas. Bueno, pues no, muy rápidamente, sí. Es que sí. A ver.
Lo primero es decir, bueno, efectivamente, yo creo que en la Constitución hay normas que están evidentemente que están clarísimas, que tienen un contenido absolutamente determinado. Es decir, que una ley orgánica tiene que ser aprobada por la mayoría absoluta del Congreso, evidentemente eso no da lugar a duda. Pero normalmente un Parlamento no aprobaría una norma que vulnerara estas cuestiones tan evidentes, y si lo hiciera, sí que el Tribunal Constitucional ahí sí también se ha propuesto, y también me parece razonable, por ejemplo, una combinación de estas dos soluciones, el referéndum, pero también lo que comentaba antes de doctrina diferente. Es decir, bueno, vamos a ver si el Parlamento aprueba una norma y el Tribunal Constitucional por unanimidad la rechaza, entonces es que es tan evidente esa inconstitucionalidad, entre otras cosas porque normalmente afectaría a ese tipo de normas más determinadas, que entonces ya no hay solución posible. Entonces solamente en caso de discrepancia es donde se podría mejor someter a un referéndum, por ejemplo. Podría ser una opción, pero evidentemente yo tampoco comparto la opinión de que toda la Constitución es indeterminada en general. Evidentemente hay partes indeterminadas, pero hay partes que están clarísimas. Es decir, el que la persona detenida tenga que ser puesta ante la autoridad judicial en un máximo de 72 horas puesta en libertad. Es que eso, ahí no hay divergencia posible. Lo de nacionalidad, la verdad es que no se me había, tengo que confesar que no se me había pasado por la cabeza el que el Tribunal Constitucional estuviera integrado por personas, o el Parlamento, ¿no?, que no tuvieran nacionalidad española, pero claro, yo lo que no sé hasta qué punto la interpretación distinta de los derechos tiene que ver con la nacionalidad o con la cultura, la religión, etcétera. Porque si tiene que ver con eso, por ejemplo, pues para un musulmán los derechos se pueden interpretar de una forma distinta, tal. No hace falta que sean de personas de nacionalidades diferentes, sino pueden ser españoles, pero que se elijan por un sistema en el que se representan las diferentes sensibilidades, ¿no? Aunque sí, efectivamente, yo tampoco creo que haya ningún problema porque no fueran nacionales españoles. Esto también lo hemos comentado una vez. Y luego, ¿por qué funciona el sistema? Pues yo creo porque efectivamente, normalmente, por lo general, las cosas, los órganos, tanto el Parlamento, el Tribunal Constitucional, etcétera, normalmente actúan o actúan conforme al pensar mayoritario de la sociedad. Pero es que incluso cuando no lo hacen, yo creo que la sociedad es que tampoco se moviliza mucho, porque decir, bueno, hemos visto, no voy a entrar en partidos políticos ni uno en otros, pero hay veces que determinados gobiernos y parlamentos elaboran legislaciones, elaboran normas con las que no son compartidas a veces ni por sus propios votantes, y sin embargo en las siguientes elecciones a veces vuelven a ganar. O el Tribunal Constitucional, bueno, cuántas veces, yo creo que todos los que estamos aquí habremos oído hablar de los jueces a veces de forma un poco, ¿no?, decir, vaya sentencia, vaya lo que ha dicho este juez, vaya. Y sin embargo, como el sistema en general más o menos funciona, frente a determinados fallos del sistema, como decía, como no hay o sea, los fallos, como los momentos en los que no funcionan son pocos, son pequeños, no son mayoritarios, y por tanto efectivamente la gente, a pesar de todo, más o menos confía en el sistema. Pero el problema es que no creo que, por ejemplo, los derechos tengan una forma muy evidente o una forma evidente al final que todos compartamos. El ejemplo que he puesto anteriormente sobre el tema de matrimonio entre personas del mismo sexo, pues 4 miembros del Tribunal Constitucional lo han entendido de otra forma, y la sociedad, la gente de la sociedad, yo no sé, no podría dar una estadística, pero yo atrevería a decir que un 30 o 40% de la población me parecía que esa ley no era conforme, no se adecuaba a la Constitución o no estaban de acuerdo con ella. Es decir, que yo creo que sí que los derechos no es fácil encontrar un significado único ni compartido, y cada vez menos, cada vez que la sociedad pues ha ido ampliando en sus diferentes mentalidades, sus diferentes formas de pensar, ¿no? Pero aún así, le digo, aunque el sistema funciona, pero creo que de todas formas debería ajustarse un poquito más, ¿no? Y evitar, bueno, también sucede que el Tribunal Constitucional Español es un tribunal bastante diferente, es decir, es poco activista en el mejor sentido de la palabra, es decir, que mantiene la cláusula esta de conocerán de indubio pro legislationes, es decir, que si no lo tiene muy claro, hablando coloquialmente, va a conservar
la constitucionalidad de las normas, no la va a vulnerar, ¿no? Por deferencia un poco al Parlamento. Pero hay casos, bueno, todos se ponen el caso, un ejemplo típico que se pone como en los Estados Unidos en el periodo del New Deal de Roosevelt, cuando el Tribunal Supremo norteamericano atacaba todas las medidas sociales que aprobaba el presidente Roosevelt y demás. Y ahí sí que ejerció una labor bastante activa en contra de la legislación. Entonces, aunque en general funciona, y coincido completamente con ello, porque bueno, también funciona porque frente a lo que a veces se hace, mucha gente critica al Tribunal Constitucional, como he dicho al principio de la charla, por considerarlo politizado. A mí me parece que si hay un Tribunal Constitucional, el sistema actual es de los mejores de nombramientos, de los mejores que hay. Es decir, ¿quién tiene que nombrar al Tribunal Constitucional? Pues evidentemente la sociedad, para que represente los valores mayoritarios de la sociedad. ¿Y cómo lo puede hacer? Pues por ejemplo a través de los partidos políticos, que son los que representan un poco a la sociedad. Entonces, normalmente el Tribunal Constitucional, en el caso de España, no en el caso de Estados Unidos, que saben que es un sistema completamente distinto y que a veces se puede llegar a alejar bastante del pensar mayoritario de la sociedad, pero en el caso de España, bueno, pues sí que refleja de forma más o menos adecuada la sociedad. Por tanto, es lógico que las decisiones que tomen, por lo general, sean acordes. Pero yo iría más allá, es decir, para aquellos casos, poquitos casos en los que se produzca una discrepancia entre el Tribunal Constitucional y la sociedad o las ciudadanías, sí que establecería algún tipo de mecanismo, que digo, para esos casos pequeños, esos casos extremos, ¿no? No sé si más o menos contestado. Sí, genial. Muy bien. Pues si no hay más preguntas, agradecerte, Ramón, de nuevo tu presencia hoy aquí y tu interesante charla. Muchas gracias. Muchas gracias.